Bienvenidos a Ella Soy de France 24. El aborto legal, libre y seguro es una de las prioridades de la agenda feminista en América Latina. Solo 5 países de la región aún lo prohíben completamente. Y aunque en general los pedidos desde las calles y desde los legislativos van en dirección de la legalidad, también hay retrocesos. Ese es el caso de Honduras, que vamos a conversar hoy. La nación centroamericana ya ratificó el decreto de ley que reforma el artículo 67 de la Constitución, orientado a prohibir completamente el aborto. La decisión también afecta al matrimonio entre personas del mismo sexo, pese al rechazo de organizaciones dentro y fuera del territorio. Justamente más de 80 organismos hondureños e internacionales expresaron su rechazo absoluto a la aprobación del decreto de ley que prohíbe de manera absoluta el aborto en Honduras. Una iniciativa que denunciaron como violenta para los derechos humanos de las mujeres. El aborto en cualquiera de sus causales es un delito en Honduras, pero el pasado 21 de enero se endureció aún más la ley por medio de la reforma de un artículo constitucional para que la prohibición, establecida desde 1982, solo pueda ser eliminada con los votos de 3/4 partes de los 128 diputados del legislativo. Acá porque decretaron la prohibición absoluta del aborto bajo un código, en el Código Penal, en donde las mujeres no podemos abortar por ninguna causal, ya sea por efecto de una violación o una malformación del feto. El decreto de ley fue aprobado por el Parlamento y aplica como un blindaje para el artículo 67 de la Constitución, que ahora se leerá. Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida desde su concepción. La movida conservadora da al feto el mismo estatus legal que una persona y fue aprobada junto con la modificación de otro artículo que taclea las uniones igualitarias al establecer que el matrimonio civil en la nación centroamericana solo puede ser entre un hombre y una mujer. Las decisiones provocaron la condena de unas 80 organizaciones de derechos humanos y cientos de mujeres marcharon en las cercanías del Congreso en Tegucigalpa el 27 de enero, elevando su voz de rechazo. Nuestro motivo por estar acá es visibilizar los burros que son en el Congreso Nacional. Para nosotras como mujeres exigimos se respeten nuestros derechos humanos, nuestros derechos sobre la salud sexual reproductiva de las mujeres. En su declaración dijeron que en 2017 se registraron 101 partos de adolescentes por cada 1000 embarazadas en todas las edades. En 2016, unas 775 niñas tuvieron que ser madres producto de una violación, mientras que anualmente se registran 2.300 casos de violencia sexual. Vamos a analizar el tema y por eso nos acompaña desde Tegucigalpa, Honduras, Jessica Sánchez, activista y directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil. Jessica, bienvenida a Ella Soy. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando de los países latinos, solo 5 de ellos, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Honduras, prohíben el aborto en cualquier causal. Para las organizaciones de derechos humanos como la suya, ahora precisamente su país no solo no avanzó en el tema, sino que retrocedió. ¿Por qué? Bueno, esto hay que verlo desde la perspectiva del avance, como decía la noticia, de la movida de la derecha, desde el año 2009. Como dice Rita Segato, las mujeres en las nuevas formas de la guerra somos el objeto de la guerra. Entonces empezó con la prohibición de la píldora de anticoncepción de emergencia PAE para cualquier caso, ¿no? Entonces nosotras sentimos que el mensaje fue váyanse a sus casas, porque la mayoría de las mujeres que estábamos en las calles protestando en el golpe, la mayoría de la población éramos mujeres, y mujer embarazada no puede estar en la calle. Entonces eso responde a esa movida. Ahorita creemos que esta es una respuesta a la marea verde, a la aprobación del aborto en Argentina, y claro, Honduras, dando el primer golpe de Estado del siglo XXI, no se podía quedar atrás con la respuesta al blindaje al aborto. Quiero decir también que esto es una oleada de retroceso de derechos humanos de las mujeres. Tuvimos que pelear muchísimo
para cambiar o no para sostener los derechos que ya teníamos en el actual Código Penal que entró en vigencia este mayo del año pasado, perdón. En el informe de video veíamos que las organizaciones feministas se unieron en un comunicado de rechazo y que citaron 101 partos adolescentes por cada 1000 embarazadas en 2017. ¿Por qué para usted el aborto legal podría ser una solución humana al problema? Y más allá de eso le pregunto, ¿también esto evidencia un grave problema de educación sexual y de prevención del embarazo adolescente? Vuelvo, te cuento, cuando el golpe también se prohibió las guías de educación sexual, ¿verdad? El tema se toca poco en las escuelas. Esos fueron las fuerzas fundamentalistas, las iglesias. Y mira, el dato que nosotros tenemos es que son 21,000 partos anuales promedio de niñas entre 10 a 18 años. Cuando nosotras, como movimiento feminista, en una reunión del G16, preguntamos a personeros, el G16 donde está toda la cooperación, preguntamos a la Secretaría de Salud por qué, por qué se daban estos partos, ¿no? Entonces nos dijeron que ellos estaban seguros que el 90% de estos partos eran a causa de violencia sexual. Y nosotros les dijimos, no, es el 100%, porque una niña, porque aquí la Constitución dice que, y las leyes dicen que es niña hasta los 21 años, una niña no puede consentir en un hecho de relación sexual, pero también no puede consentir en llevar a término un embarazo, ¿verdad? En esas condiciones, no siendo una niña. Muchos también preguntamos qué pasaba con estas niñas de 10, 11 años que tenían que parir y nos dijeron que de 10 a 15 años la mayoría en cesáreas porque su cuerpo no lo podía resistir. Entonces para nosotros es un derecho humano porque primero está el derecho de la niña, de la mujer a decidir y a salvar su vida. Muchas de estas niñas mueren a causa de esas intervenciones. No tenemos todavía el dato de cuánto, porque el Estado aquí se ha blindado a la Secretaría de Salud en relación a los datos. Entonces, lo consideramos un retroceso en materia de derechos humanos porque viene acompañado de otras. Por ejemplo, se eliminó del Código Penal la violencia intrafamiliar, contrario a todos los códigos y a todas las convenciones firmadas por el Estado de Honduras, y se cambia por maltrato familiar ocasional y habitual. O sea, puede ser siempre, como dijeron los diputados, o puede ser de vez en cuando, y se echan, decimos nosotros, el continuum de la violencia hacia las mujeres. Entonces, la prohibición del aborto es en el marco de una guerra en general contra las mujeres que tiene por objetivo el retroceso a nuestros derechos y donde están las fuerzas fundamentalistas, no solo de este país, sino, creemos, del continente, dando un ejemplo de cómo se hace derecha y fundamentalismo desde América Latina hacia el mundo. Claro, no solamente es la interrupción del embarazo, sino todo lo que rodea a estas políticas. Los embarazos adolescentes, Jessica, derivan en pobreza para los países, porque las mujeres que entran tan jóvenes en la maternidad se quedan limitadas en sus posibilidades y en las posibilidades que tendrán sus hijos y sus familias a futuro. También es cierto que el embarazo adolescente les cuesta dinero a los sistemas de salud de los países y esto ha sido un argumento utilizado en el pasado para la legalización. Sin embargo, yo quisiera preguntarle su opinión más desde una visión humana, porque tampoco podemos decir que el aborto tiene que ser, por ejemplo, la solución para que el Estado se ahorre plata o para disminuir el flujo de personas en los sistemas de salud. Es que el tema aquí es que se nos quita el derecho a decidir, se nos quita la capacidad de decidir. Y hablando de Honduras, que Haití desaparece del mapa porque ya nadie quiere hablar de Haití. Honduras, estamos hablando del país más pobre de América Latina, uno de los países más pobres del mundo. Entonces, estamos hablando de que en materia de derechos vamos en retroceso, o sea, pobreza, disminución de derechos, y en el centro estamos las mujeres. Y esto ha ocasionado, por ejemplo, estas mujeres con tantos hijos o con embarazos no deseados o con violencia sexual. No quiero decir que el aborto es la causa, pero sí es una de las causas por las cuales
las mujeres migran de este país. Tenemos estudios de que la principal causa por la que las mujeres migran son dos. Una es la violencia. Dentro de la violencia es la amenaza, o se desplazan forzadamente, que es lo que estamos diciendo, es la amenaza de violencia, de femicidio para salvar la vida. Dos es la amenaza de violencia sexual. Y tres es la amenaza de reclutamiento por parte de los miembros del crimen organizado, de sus hijos e hijas. Entonces ahí ves que hay un conjunto, ¿no? Y cuarto, es la extorsión. O sea, antes la señora ponía un negocio de carne asada, un negocio de tortillas afuera, ahora no se puede. Entonces estamos cercadas por varios lados, tanto por el crimen organizado como por las fuerzas fundamentalistas de este país. Si el Estado quisiera realmente actuar sobre eso, mejoraría las condiciones de seguridad de las mujeres, pero eso no está sucediendo. Entonces no es el tema del aborto, es el tema del conjunto de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, cuando nos dicen que no vas a poder denunciar violencia doméstica porque no es lo mismo que te peguen un sábado cada mes, así lo dijo el diputado Mario Pérez, que es el mismo que hizo la reforma, que te peguen todos los sábados, ¿verdad? Es totalmente diferente, las penas son diferentes. Y quiero destacar que el aborto ya estaba prohibido en Honduras. O sea, esto es un guiño, como te digo, a las fuerzas fundamentalistas, a Trump, a los seguidores de Trump también, para decir, aquí estamos, jefes, estamos haciendo bien la labor de reprimir y violentar los derechos humanos, y específicamente los derechos humanos de las mujeres. Jessica, pues muchísimas gracias por su enfoque y por darnos todo el contexto de lo que sucede en Honduras y al final en América Latina. Volveremos próximamente con más programas y más temas para analizar en Ellas Hoy. Sigan en France 24.